Maiteirore, Maeisa, Yaishamita Hina Envia Ponaco Arapegua. Llama Podaña Ducape, Towe, Poco en Pa Bojapu Vive, Poco en Pa Irundube. Vamos a trabajar en nuestro libro de la página 73-74. Upembo huellas hasta Hina con enlace YouTube y bellas esa mape teimbo después jaeva ñenguera yipurúa hoga perejewa, ¿verdad? Entonces, antes de avanzar a la lección, entonces vamos a ver un video tutorial donde habla de los vocabularios de uso familiar. Y cuave jamás va a ir a yipurú ñenguera. Ne, upellas hañane envia poname ayepa. Ñenguera huete envia pojina a muestra café con ambas antes de llegar a la lección de nuestro libro. Entonces quiero aclarar algunas cuestiones, algunos temas que vamos a estar tocando. Pesa. Ñeyo ayuja guaranime, conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Jaeo miñe oye puruba o ñemboyo ayuja mamo hoy terajeta beñe tera ñeyo ayuja bañene ñeyo ayuja. Gatu hape hoy koi subí boyo ayujara ayepa. Entonces, las conjunciones son palabras que se utilizan para unir palabras u oraciones, ¿verdad? Entonces, esas son las conjunciones. Son palabras que sirven de enlace para unir una idea con otra o una palabra con otra. Ejemplo, Shive a Perú. Shive a Perú sería entonces Shive y Pedro, si vamos a traducir. Ja sería el equivalente a I del castellano. Shive y Pedro. Tero, yo ayuja, pero también sustantivo. Los sustantivos también se utilizan como enlace. Cuando ya recogen las conjunciones, llevan ambuete, otro ejemplo. Onsen Hawata, sale y camina sería en castellano. Lleva, te vas a ello, entonces cuando yo purupe te niete, un verbo. Abehei, niño yite, boyoyu uva. También tenemos entonces ombo yovaqueva, ¿verdad? Que sirve para usar opciones, ¿verdad? Carlo tera Lucy, sería Carlos o Luis, ¿verdad? Entonces está anteponiendo ahí ideas opuestas. Upeya recoge ambuesa, guajina, ambuesa, guañello, ayuja, otra clase de enlaces, ayeva, ya recoge upeya, no lleve, así, aunque sea así, ayeva, este sería nuestro enlace. Carlos, que iguri, o veruta, ja, dijo que iba a traer, upeya, no lleve, estará, aún así se olvidó, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra que sirve de enlace para unir dos ideas. Upei ya esa más vehículo de fuera peja lleva a Eva, pero también vimos lo que es los sustantivos. ¿Qué son sustantivos? Son animales, personas, plantas o existencias. Lleva. Guaraní mica tuya ina, jae, ombojera, va, mumba, jaago, teran, va, entonces, te sapuna, yagua, mumba, un animal, kayu, jae, petein, jaabo, una planta, apuka, jae, petein, va, es una cosa. Gatua veina mitad a evatin agua, es una persona. Upeya belleza es un ya, adjetivo, más es adjetivo, a es ñeñe oye puruba, oje come es amaisatero, ¿verdad? Entonces la palabra que se utiliza para acompañar, modificar o calificar a un sustantivo. Ya recogina, amo es un adjetivo. Monello te sacarán adjetivo demostrativo, ¿verdad? Entonces, amo. Caraí sería nuestro tero, el sustantivo. Amarangatuja, tero ya te come, es un adjetivo calificativo. Acá tenemos entonces en una sola oración dos tipos de adjetivos. Ne. ¿Qué vas a esa? Pues no, ya esa, porque mi gato va a ese ya hay en el banco. Vaya recoñana en Ducape, towe, poco y pambos a poder página 73, y pesa. Amoñe llega y se cara ya mojora. Maorepa oye, oye, ay, vuelvo a leer entonces el texto Caía Carayá que está en el anexo 5 de nuestro libro, página 106.
Aupei pues no. En cielo, ¿a quién se refiere la palabra subrayada? Oporando y supe, vimos la clase anterior que oporando y supe se refiere a carayá. Hande pico madre ya por hina, deico, entonces vimos también la clase anterior que se refiere a acá. Deico se refiere a acá. Entonces, esta palabra se utiliza para referirnos a algo o a alguien. Entonces, sirve para unir ideas, por lo tanto, es una conjunción. Manduana, para recordar, ya llega mi ya es más ya vamos a volver a repetir. Y hay pegre o yo ayu, cope, oye pururupi, o paisa guañi, oye hay cuevo. Entonces, el texto, cualquier tipo de texto, se escribe correctamente, ¿verdad? Porque utilizamos muchos mecanismos, ¿verdad? Muchas cosas durante la lectura utilizamos, ¿verdad? Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pama, ella y puro. Moñena, hoy puro, por ara, moñena en güera, hongo yo ayuba, oñe y kumbu con ave, jaumiva, rupi, ave, y hay pire, oñe mojendaje, cope. Si utilizamos correctamente las palabras o los enlaces, el texto va a tener sentido, se va a comprender mejor y va a estar mejor redactada. Entonces, de esa manera, el lector va a entender de qué se trata el texto. Entonces, así cumple con su objetivo, ¿verdad? Que es la que entiendan el que lee. Y ¿verdad? Podemos unir ideas entonces utilizando conjunciones. Las conjunciones. Acá tenemos algunos ejemplos de conjunciones que sirven como enlace para unir palabras u oraciones. Ha, y, tera, o, uro, o, upevare, por eso, upeisa hawi. De repente, upemaro, por eso, upebawi, la lleva por tal motivo, ¿verdad? Por eso. Entonces son algunas de las conjunciones más utilizadas. Terarangüe son pronombres que se utiliza para reemplazar al nombre. Tiene varias clasificaciones, ¿verdad? Como personales, posesivos, numerales, indefinidos, etc. Ya se apenas algunos ejemplos. De, vos, jae, él, jaecuera, ellos, y cuei, ellos, y chupe, a él, cheve, para mí, upeva, ese, ayer. Esos son algunos de los ejemplos que tenemos acá en el proyecto. A ella recogina ñete yacuera. Ñete yacuera son los que le modifican o le acompañan a un verbo, que son los adverbios. Esto siempre actúa sobre un verbo, al lado de un verbo. Ñete valquiere. Upepe, por ejemplo, un pepe hoy, ahí está, está acompañando a un verbo. Upei aguaput, después me senté, sentar sería mi verbo, está acompañando. Anga, ahora. Por ejemplo, anga a caruta, ahora voy a comer, ¿verdad? Está acompañando a un verbo. Estos son algunos de los adverbios. Upei, ajaiñe, güera, voy a ayudar, moñena, caí, jacarayaki. Entonces voy a buscar palabras que sirven de enlace entre una palabra u otra, una oración u otra, dentro del texto caí, carayá, y voy a escribir en esta parte. Upei, amoncorañe, güera, voy a ayudar. Leo este fragmento de este texto y uno la palabra que sigue de enlace. Esta tenemos o oñemusarai ha o a hanwa o karusuke. Entonces muchos niños se fueron para jugar y divertirse en la clase. ¿Qué es lo que sirve de enlace acá? Ha. Upeyei, haecuera o Joabointo Pepe, ellos, entonces este es un pronombre también que sirve para unir ideas, a escuela es un pronombre. O Joabointo Pepe, Pepe sería un adverbio, también un adverbio, Pepe, se refiere a la plaza o caruso. Upei, upei saramoyepe. Esta sería otra conjunción allá que sirve para unir upei y aún así. Boejara o moñe chupe cuera.
el docente le habla. Chupecuera sería a ellos. Entonces este es pronombre. Va ella poñangare comara ecojar. Entonces, ¿cómo tiene que cuidar? Este va a ser conjunción de en boyoyuja. Vamos a indicar, encerrar. Tuba, su, terambo de jara. Entonces, padre, madre o profesor, ¿verdad? Entonces, tera también es un enlace. O, el castellano. Catueteo muy no supecuera. Siempre le acompaña a ellos. Ellos serían entonces un pronombre. Supecuera. Upei, después, sirve de enlace. Es una conjunción. Y en ello ayuja. Oye, en voz ara y paride, después de jugar todo. Este también lo vamos a indicar. Temimbo de cuera, apope, oye, joga. Upei, yarecoan bueto huepe, towe, poco y par y un dupe. Página 74. Vamos a andar en una vejape. Ubico según corresponde. Ayer. Ombojera nombra, omboyayu uno. Vamos a ver entonces esto. Si sirve como enlace, que va a ir acá, omboyayu une, o sirve para nombrar, referirse a alguien, entonces nombra. Tena sería una opción. Por ejemplo, Shesu, Tena, Sheru, mi padre o mi madre, entonces va a ir acá, omboyayu. Upebare, por eso está uniendo, va a ir acá. Purejewa es calzado, es un sustantivo, entonces nombra, va a ir acá. Upeba, ese es un, entonces está uniendo, está sirviendo de enlace, está uniendo. Upeba es, upeba es. Upeije y hikwei, ellos, pronombre, nombra, otaco ape. Ubotu, nombra, es un sustantivo, va a ir acá. Urokatu, o si no, une, va a ir acá. Mitan, va a ir acá. Upemano, por eso va a ir acá. Allí va une, boyayu. Peisha, así, de esa manera, entonces, como yo ayudo, otaco ape ahí. Ape, peba, ayabu, y mi página y cuey, o abe, ape, también puede ir como nombra cuando se refiere a una persona. Entonces se utiliza también como pronombre. Upeyahan puede towepe, ajá, igual ni me hay puru con añe en güera, como yo ayudo. Entonces, escribo su versión en guaraní entonces de estas oraciones que están en castellano. Carmen o Liliana hará el trabajo. Entonces, Carmen, Tera, Lili o Yapota Tembiapo. Tera. O uno, también puede ser Tera o uno. El profesor y la directora nos hablaron. Boejara, ja, macajara, entonces iba a ser ja. Boejara, ja, macajara, oye, orebe. Haekuera, acointe o yapo upeixe. Haekuera, acointe o yapo upeixe. El tiempo está feo, por eso no voy. Ara iba ahí, coma. Upebare, la hay. Upebare. Escucharé la noticia, luego te comentaré qué pasó. Ajendu tamarandu, coma. Upei amombehutan debe oikobai. Ella me trastorna y eso me hace enojar. Jae shemombewe, coma. Upebare shemboposhu. La diré a ver si hace como se dice. Le diré a ver si hace como le dice. Jaeta chupe. Yaheshapa o Yapoye Hais. Yaheshapa. Así también, Upeisha Abei me habló ayer. Oñi se ve cueje. Upeisha Abei, oñi se ve cueje. Hay puruco añe ambos yo ayudan. Entonces, esta palabra utilizo después para unir. Ayepa no sé, Pepe. Ayepa. Allá, pues yo ayudo la oración y utilizo estos enlaces para unir. Nei, fecha, más bien en el poco ahora pegua.